Que Dios Todopoderoso bendiga a los hermanos en la fe del Señor Jesucristo. Ministerio Jesús es amor. A Dios sea la exaltación por la eternidad. Nos sentimos contentos en esta noche, aleluya, ha llegado el momento, ¿verdad?, de estudiar la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, mi alma alaba a Dios Todopoderoso. Y el tema a desarrollar en esta noche: Esdras va a Jerusalén a enseñar la palabra. Repito, el tema a desarrollar, aleluya, en esta semana: Esdras va a Jerusalén a enseñar la palabra. Glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. La lectura bíblica se encuentra en Esdras 8, 1, 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto vario en Hebreos 6:5. Gustaron de lo bueno, palabra de Dios. Mi alma alaba a Dios Todopoderoso. La verdad central, la palabra de Dios es semejante a una espada afilada, es poderosa y penetrante. Gloria al nombre de Dios. La lectura en clase, Esdras 8, 1, 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerje. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Hatús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Parós, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Salamit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Jacatán, y con él 110 varones. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su santa y maravillosa palabra. Padre Santo, Dios poderoso, Dios de infinito amor y misericordia, venimos ante tu santa presencia, Señor, dándote la honra, la gloria, el honor y la exaltación por siempre. Te pido, Señor, que pongas palabras en mis labios, palabras de bendición, palabras de rectitud. Ato, Padre amado, reprendo todo espíritu contrario que se quiera poner a tu santa voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestra mente espiritual en lo que sea menester en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El gran valor de la enseñanza de la palabra de Dios es el tema de esta lección. Veremos cómo el gobierno de Persia envió a Esdras a Jerusalén con el fin de verificar si la vida eclesiástica de los judíos era conforme a la ley de Dios. Artajerje envía a Esdras. Los judíos bajo el dominio de los persas, cuando el reino de Persia derrotó a Babilonia, los judíos que vivían en aquel lugar pasaron automáticamente el dominio del gobierno persos. Los judíos pronto pudieron constatar que los persas eran menos duros que los babilónicos. Esdras es enviado a Jerusalén para enseñar la ley de Dios. En su contacto con Esdras, escriba y sacerdote, el rey quedó impresionado con el elevado grado de conocimiento que Esdras poseía de la ley de Dios de Israel.
y quiso junto con sus 7 consejeros enviarlo a Jerusalén con el fin de informarse acerca de la situación espiritual de los residentes en ese lugar. La importante carta que el rey envió con Esdras, con Esdras una carta escrita en arameo que estaba registrada en Esdras 7:12-26. A través de esta carta, el rey decretó a cualquier judío que así lo deseara podría acompañar a Esdras a Jerusalén. Los que fueron a Jerusalén podrían llevar consigo oro o plata voluntariamente dado por el rey y sus consejeros o dados como ofrenda voluntaria del pueblo. Los vasos sagrados que todavía estaban en Babilonia serían restituidos. Cualquier gasto sería pagado por el tesorero del rey. No serían impuestos a los servidores del templo derechos, tributos y rentas. Esdras podría nombrar regentes y jueces para que la vida eclesiástica pudiera funcionar conforme a la ley de Dios. Esdras alabó a Dios que había inspirado al rey a hacer todo esto, extendiéndole el favor delante del rey. El maestro necesita tocar el corazón y la mente con imágenes vivas que tengan sentido para la vida del alumno. Estas imágenes deben brotar. Aparte del contenido de la lección, sepa que la imaginación es un instrumento poderoso para aplicar la enseñanza de la palabra de Dios al corazón y la mente del alumno. Por eso sugerimos que usted tome ejemplo de los líderes que actuaron para propagar la enseñanza de la ley a los rincones de Israel. Use historias vivas sobre Moisés, el hombre el cual Dios entregó el decálogo, también el juez, sacerdote y profeta Samuel. Usted puede concluir la construcción de estas imágenes con el Señor Jesús, como la palabra encarnada de Dios en la historia. El Padre toma tan en serio la palabra que envió a su Hijo para encarnarla en el mundo. Esdras sale de Babilonia y va a Jerusalén. De acuerdo con la orden del rey Artajerjes, Esdras viajó a Jerusalén acompañado de un grupo de judíos, algunos eminentes líderes del pueblo. Rechazando la escolta militar ofrecida por el rey para garantizar la seguridad durante el viaje, Esdras y sus compañeros prefirieron confiar en la seguridad de Dios. Siendo así, ayunaron y oraron para que tuvieran un buen viaje. Y Dios lo oyó y lo guardó durante todo el trayecto. Así llegaron en paz a Jerusalén, donde ofrecieron holocaustos a Dios. El encuentro de Esdras con Nehemías. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, encontró a Nehemías, el cual venía siendo el líder espiritual de los judíos en Judá, actualizado de la situación. Nehemías se unió a Esdras en la tarea para la cual éste había sido enviado. Esdras enseña la palabra al pueblo. En la fiesta de los tabernáculos, en el día 1 del mes 7, hubo santa convocación. El pueblo se juntó como un solo hombre delante de la puerta de las aguas. Y Esdras trajo el libro de la ley. La ley de Dios fue leída al pueblo desde el amanecer hasta el mediodía. Había sido constituido un púlpito de madera para que al fin, y en pie al lado de Esdras, había un grupo de 13 ayudantes. Incluso cooperaba un grupo de levitas y el objetivo era hacer que todo el pueblo entendiera lo que se estaba leyendo en el libro de la ley de Dios. La enseñanza fue maravillosa. El pueblo, al oír la lectura, comenzó a llorar y a lamentarse. Nehemías y Esdras tuvieron que intervenir, exhortándolos a que se alegraran en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El pueblo entonces se fue a comer, a beber y a festejar, porque todos entendieron la palabra que les hicieron saber. Nehemías 8:12. Aleluya. Uno de los aspectos más importantes de la experiencia de los israelitas en el monte del Sinaí fue la de recibir la ley de Dios a través de su líder Moisés. La ley mosaica hebreo, que significa enseñanza, admite una triple división. La ley moral, que trata las reglas determinadas por Dios para un santo vivir.
la ley civil que trata la vida jurídica y social de Israel como nación, y la ley ceremonial que trata de la forma y del ritual de la adoración al Señor por Israel, inclusive el sistema sacrificial. La ley revelaba la voluntad de Dios en cuanto a la conducta de su pueblo y prescribía los sacrificios de la sangre para la expiación por su pecado. La ley no fue dada como un medio de salvación para los pedidos, fue destinada a los que ya tenían una relación de salvación con Dios. Antes, por la ley, Dios enseñó a su pueblo cómo andar en rectitud delante de Él, como su Redentor, e igualmente delante de su prójimo. Los israelitas debían obedecer a la ley mediante la gracia de Dios con el fin de perseverar en la fe y rendirle culto también por la fe al Señor. Dios ordenó que su palabra fuese enseñada a todo el pueblo de 7 en 7 años. Más allá de la lectura de la ley de Moisés, que se hacía cada sábado, Hechos 15:21, los escritos y los profetas deberían ser leídos y explicados al pueblo en convocación solemne cada 7 años. Jesús ordenó la enseñanza de su palabra. En la Gran Comisión Jesús ordenó que sus discípulos enseñaran a todas las naciones a guardar todo lo que les había mandado. El apóstol Pablo conocía la importancia de la enseñanza de la palabra. Veamos. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El que enseña en la enseñanza. La enseñanza de la palabra produce temor a Dios. Dios habló: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Por el temor a Dios, el creyente se aparta del mal, se desvía del mal y aborrece el mal camino. Como resultado de la enseñanza de la ley en los días de Esdras, el pueblo confesó sus pecados, se apartó de dioses ajenos, adoró al Señor, aleluya, su Dios, y con él hizo un pacto firme. La palabra de Dios es el poder de Dios. La enseñanza de la palabra implanta normas espirituales en los creyentes. Estas normas dan forma a las manifestaciones de la nueva vida en aquel que se convierte, en aquel que por la operación del Espíritu de Dios comienza a andar en los estatutos de Dios. Veamos algunas de estas manifestaciones de las nuevas vidas. El creyente es honesto a toda prueba. El creyente nunca miente. El creyente tiene el testimonio de su conciencia en el Espíritu Santo de que no mintió. Jesús dijo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Mateo 5:37, el creyente jamás se apodera de alguna cosa que no sea de él. El que hurtaba no hurte más. Saqueo, Efesios 4:28. Saqueo, después de ser salvo, quería restituir lo que había defraudado. El creyente vive una vida moral que es ejemplo de pureza, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. El creyente nunca da falso testimonio de alguien. La enseñanza de la palabra de conocimiento, la iglesia de Corinto fue enriquecida porque la enseñanza de la palabra de Dios había recibido conocimiento. Consideremos: el conocimiento consolida la fuerza. Proverbios 24:3. Porque por el conocimiento podemos saber lo que no es dado gratuitamente por Dios. 1 Corintios 12. Por el conocimiento de la verdad podemos alcanzar plena liberación. Juan 8:32. Por el conocimiento podemos saber que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya.
Por el conocimiento podemos saber cómo agradar a Dios. Según de Corintios 5:9, agradar a Dios no es resultado de nuestras propias fuerzas, sino que el propio Dios nos da gracia para agradarlo. Cuando el pueblo oyó y entendió la palabra de Dios, todos experimentaron una profunda convicción de pecado y de culpa. Las porciones de la ley, aleluya, que contenían una clara revelación de la condición espiritual del pueblo, pueden haber sido en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Porciones, aleluya, estos que hablan de la bendición o juicio divino, de acuerdo con la obediencia o desobediencia del pueblo a la palabra de Dios. En los avivamientos, el lloro, cuando va acompañado del profundo arrepentimiento, es una señal de la operación del Espíritu Santo. Sentir tristeza por el pecado y abandonarlo resulta en perdón divino y alegría de la salvación. Glorificado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Dios. Verdaderamente la palabra de Dios, verdad, es la que produce en los hombres tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria al nombre del Señor. Hemos, aleluya, tenido un corto comentario en esta semana, aleluya, acerca de Esdras, aleluya, donde Esdras, verdad, fue a Jerusalén a enseñar la palabra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea su Santo Espíritu, aleluya. ¿Por qué Esdras fue enviado a Jerusalén? Aleluya, la respuesta es para enseñar la palabra de Dios. ¿En qué lengua estaba escrita la carta que el rey persa envió con Esdras? La respuesta es en la lengua aramea. ¿Cuándo comenzó Esdras a enseñar la palabra de Dios? La respuesta es en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué importante líder judío ayudó a Esdras en esta importante tarea? Nehemías, la respuesta correcta. De acuerdo con la lección, ¿cuál es el primer resultado producido por la enseñanza de la palabra de Dios? El temor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Cristo Jesús. Hemos aprendido, verdad, en esta lección, gloria al nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Que, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El temor a Dios, verdad, es lo que hace que el pueblo, verdad, que el pueblo, aleluya, tanto como el pueblo, verdad, de Israel, bendito el nombre del Señor, aleluya, a través de la ley, aleluya, el propósito de Dios es que el pueblo se apartara de lo que es el pecado y entrara, verdad, en el temor a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y en este tiempo también, aleluya, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Cristo resucitado, la relación con Dios, nos lleva a apartarnos del pecado, aleluya. Todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios, aleluya, nos apartamos de las impurezas, no podemos fornicar, no podemos adulterar, no podemos hablar malas expresiones, aleluya. Si teníamos vicio antes, ya no lo tenemos. Si adulterábamos, ya no adulteramos. Si fornicábamos, ya no fornicamos. ¿Por qué? Porque entramos en el temor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los borrachos no heredan el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que esas personas que practican esos pecados están bajo condenación. O sea, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando el pueblo, cuando el Hijo de Dios, cuando Dios se nos revela en nuestras vidas, aleluya, mi alma alaba a Dios, nosotros, los cristianos, se apartan, verdad, del pecado. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el propósito de Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, en los tiempos también del Antiguo Testamento, en los tiempos de Esdras. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Esdras fue a Jerusalén. ¿A qué fue Esdras? A enseñar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, con un propósito, aleluya, es que era que el pueblo entrara en temor y se apartaran, gloria al nombre del Señor, aleluya, de lo que es el pecado. Aleluya, mi alma alaba a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el pecado lleva al ser humano a la muerte física y a la muerte espiritual. Aleluya, y al infierno, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
la palabra de Dios se cumple, aleluya. El hombre que muere en delitos y pecado, automáticamente los demonios se lo llevan al infierno. Gloria al nombre de Dios. Y esto no es un juego, esto es una realidad, esto es un hecho, aleluya, en las personas que mueren sin arrepentirse. Aleluya, yo tuve una experiencia en el infierno y yo testifico que el infierno es real. Gloria al nombre del Señor, aleluya, poderoso Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. Yo tengo un libro, gloria al nombre de Dios, en Amazon, aleluya, en eBay y en varias librerías, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y el título es Más de una experiencia con el Creador del cielo y de la tierra, donde yo hablo, verdad, de toda mi experiencia que el Señor me ha dado a través del conocimiento de su santo evangelio. Una de ellas, verdad, en el infierno, donde el Señor, verdad, sacó mi alma y me llevó a conocer y me permitió sentir el tormento que sienten los seres humanos cuando se mueren en delitos y pecados. Cuando llegan a ese lugar ya no se puede hacer nada, ya no pueden regresar a la tierra. O sea, es que es en esta tierra donde las personas tienen que buscar de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Pero lo más triste, amados hermanos, que cuando los seres humanos, las almas de los seres humanos llegan al infierno, aleluya, es por la eternidad. Aleluya, o sea, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque las almas del ser humano son eternas. Pero cuando el ser humano en la tierra, o sea, en la vida que Dios nos la regala, aleluya, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador personal. O sea, uno se arrepiente de los pecados después de que uno acepta a Cristo y entramos en temor. Gloria al nombre del Señor, aleluya, pasamos de muerte a vida. Y si morimos, aleluya, en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque al morir, aleluya, en vez de conocer a los demonios, aleluya, cuando las personas mueren en delito y pecado, los demonios salen al encuentro de esa alma después que las personas fallecen y se llevan las almas al infierno. Pero cuando las personas mueren, aleluya, verdad, convertido al evangelio en Cristo, amando al Señor, amando a la humanidad, amando a su prójimo, y las personas fallecen, ángeles del cielo bajan y lo ascienden al cielo a vivir la eternidad, al reino celestial con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso es lo que sucede. Gloria al nombre del Señor, aleluya, vivir la eternidad. Aleluya. ¿Qué nos promete Cristo? Salvación y vida eterna. O sea, vamos a vivir la eternidad. Ya la muerte ya no va a existir, sino va a vivir, verdad. Vamos a ser semejantes a los ángeles de Dios. Aleluya. Y vamos a vivir con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que hay. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pobre de aquellas personas que se mueran, verdad, fornicando, adulterando, en borrachera, pierden su salvación, van directamente al infierno y ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Dios les bendiga, amados, y adelante en la fe del Señor Jesucristo.